a un loco, un albañil, un nigromante, un ruiseñor y un beso espadachín. Nos falta un día, un niño, un don para sobrevivir. La patria de José Martí, Cuba, es hoy un ejemplo de lo que un pequeño país del tercer mundo puede hacer con escasos recursos para construir un sistema de salud pública humano y eficiente. Pero en Cuba, la medicina es mucho más que un servicio público. La medicina cubana encierra toda una filosofía de trabajo desde y para la solidaridad. En la última década, la crisis económica del país ha provocado que la solidaridad internacional acuda en apoyo del sólido sistema de salud cubano mediante proyectos de cooperación como el de la Red Europea Medicuba, que envía materias primas para la fabricación de medicamentos en las plantas de producción de la isla. Pero por curioso que parezca, esta ayuda se queda pequeña si la comparamos con la que Cuba aporta a otras naciones a través de programas de cooperación médica en 85 de los países más pobres del mundo. Cuba demuestra al mundo que existe otra manera de construir la globalización que poco tiene que ver con los beneficios de las empresas transnacionales o con los movimientos de capital, y más con la fórmula martiana del amor triunfante, la globalización solidaridad. A bordo de esta expedición va un loco, un albañil, un nigromante, un ruiseñor y un beso espadachín. Nos falta un día, un niño, un don. En este laboratorio de La Habana se producen diversos medicamentos genéricos vitales para la población cubana. La materia prima es enviada a través de un proyecto de cooperación por Medicuba, una red europea de organizaciones de solidaridad que desde los años 90 sirve de apoyo al excelente sistema de salud pública de la isla. Ha sido una iniciativa en la que ha participado pues, diferentes movimientos como digo, de toda Europa para poder romper el bloqueo, para poder lograr una mejora del sistema de salud cubano desde esta aportación y como muestra del amplio movimiento de solidaridad con Cuba que existe en Europa. Es una magnífica oportunidad y un magnífico ejemplo de cómo en la arena internacional se pueden aunar esfuerzos en concretar ayudas a países en vías de desarrollo, a sectores sociales, como es el caso de la salud pública, en que el esfuerzo de varias organizaciones se aúnen en un tema específico, no como es la práctica internacional, que las organizaciones no gubernamentales atienden problemas puntuales que sí son de mucha utilidad, pero que no provocan un impacto importante en los programas que se ejecutan. La idea de este proyecto y de la formación de la red de organizaciones Medicuba nace en Suiza a mediados de los años 90, cuando la población de la isla, a consecuencia de la desaparición del comercio con la Unión Soviética y al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, sufre una crisis económica sin precedentes y una notable escasez de medicamentos. Para nosotros la cooperación de Medicuba Europa ha revertido una gran importancia en todos los años, que creo que son más de 10 años ya que tenemos una colaboración directa de suministro de materias primas hacia el pueblo cubano, por la incidencia que ha tenido justamente en este periodo, que para nosotros ha sido un periodo de crisis económica seria, de afectaciones a las capas más vulnerables de la población. En Cuba se cruzan los caminos de la solidaridad. De esta isla entran y salen las iniciativas humanistas, quizá porque en ella aún se persigue y se reclama aquello que el Che Guevara llamara el hombre nuevo. Y aunque Cuba recibe ayuda solidaria en el sector de la salud,
es mucho mayor la que brinda en este campo a otros pueblos del tercer mundo. Enrique Ubieta pasó un año en 4 países de Centroamérica, cubriendo como periodista las informaciones sobre el llamado Plan Integral de Salud, una colosal experiencia de solidaridad que Cuba desarrolla en 18 países. Recientemente ha publicado un libro sobre sus vivencias con los médicos cubanos titulado La utopía rearmada. Hay una frase que se repite, por ejemplo, en Guatemala, ¿no?, de que los médicos cubanos, de que hay 2 cosas solamente que llegan a todas partes en Guatemala y en Centroamérica. Es la Coca-Cola y los médicos cubanos. Y allí escuché por primera vez una frase que oí después repetirse mucho en Honduras, que solían decir con mucha frecuencia, Dios primero y después los médicos cubanos. El envío de los médicos a través del Programa Integral de Salud nació como la respuesta solidaria al desastre humano y sanitario de los huracanes Mitch y George en Centroamérica y el Caribe en 1998, con un saldo de más de 30.000 muertos. Cuba no solo fue el primer país en aportar ayuda de emergencia, sino que planteó un programa a largo plazo para el desarrollo de la salud en las zonas rurales, que hoy ya moviliza a casi 4.000 trabajadores cubanos de la salud, atendiendo a casi 7.000 comunidades rurales y dando servicio a más de 8 millones de personas. La cobertura de salud para una población de 8.000 o 9.000 personas, dispersas en alrededor de 14 aldeas, donde, qué sé yo, una de ellas te podía quedar a 4 horas y media de camino en la montaña. Toda esa cobertura la hacía un enfermero y unos jóvenes que son de la aldea que se llamaban técnicos de salud rural, que en realidad tenían muy poca experiencia y trabajaban un poco empíricamente. Y en un día, entre mi compañero y yo, sacábamos alrededor de 70, 80 consultas, pero teníamos que parar ahí, porque estábamos agotados, pero además se hacía de noche y por la serpiente en el camino y esas cosas era un poco peligroso andar de noche, ¿no? Y esa era la parte asistencial, mucha demanda de salud en todos los sentidos, de nutrición, parasitismo, embarazadas sin ninguna clase de control. Titulé mi libro La utopía rearmada. Para mí, estos son internacionalistas que han regresado, es decir, a estos pueblos latinoamericanos con el mismo espíritu soñador que caracterizó a otros internacionalistas del siglo XX, del siglo pasado, aparentemente sin armas. Es decir, en las aduanas podían revisarlos y no traían armas, si nadie podía impedirles el paso. Venían a salvar vidas, pero traían unas armas que son realmente sumamente revolucionarias, ¿no? Paradigma de esta transformación, la propia hija del histórico guerrillero Che Guevara es hoy médica pediatra en Cuba y también desempeñó labores de cooperación en Angola y en Nicaragua. Actualmente es una de las figuras públicas que representan internacionalmente el proyecto Medicuba Materias Primas de Solidaridad Europea con la isla. El proyecto Medicuba en general es un proyecto muy importante. En primer lugar, no solamente porque rompe el bloqueo, ayuda industrialmente a un país que es de ese llamado tercer mundo o un país en desarrollo, sino yo pienso sobre todo por el carácter humano que tiene. Es decir, cuando uno trabaja en ese tipo de países como profesional de la salud o simplemente eres una madre más de un pueblo que está sometido a un cruel bloqueo, y sabes que puede quizás enfermarse un familiar tuyo y que habría que buscar dónde encontrar el medicamento, es una tensión tan grande que se vive que quizás las personas no se dan cuenta de esta situación. Aquí hemos tenido dificultad con la nistatina, lo mismo en pastillas como en crema. Y yo creo que bueno, que muchas gracias a la donación que nos están prestando, estamos resolviendo los problemas de nosotros aquí. Muchas gracias por todo. Este programa no pretende cubrir todas las líneas de medicamentos, sino ha tratado de que su impacto
vaya dirigido a un grupo de medicamentos que son de suma importancia en los programas fundamentales del país, como son los antibióticos, como son muchos antisépticos. Entre eso, bueno, tenemos primero la ceftazidima, que es un antibiótico de una cefalosporina de una alta generación, muy importante porque nosotros tenemos aquí pacientes que se infectan a veces con las bacterias a las cuales son sensibles estos antibióticos. Y hemos tenido una experiencia, sobre todo hace alrededor de 2 o 3 años, que no teníamos en el país, y debido a la donación de ustedes pudimos obtener, e inclusive ya lo hemos relatado en otras oportunidades, hubo casos que salvaron su vida debido a eso. En un determinado periodo que tuvimos escasez de materias primas para las soluciones de hemodiálisis y de diálisis peritoneal en las personas que tienen una insuficiencia renal crónica y que tienen una nefropatía fuerte, y solamente con eso pueden vivir. Y gracias a las donaciones de ustedes, bueno, se pudo continuar los tratamientos de esas personas. En el año 2000, EGOA, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo del País Vasco, realizó una completa auditoría técnica del proyecto Medicuba, que demostró su enorme impacto en la salud de la población cubana y la eficiencia y equidad en la distribución de los productos por parte del Ministerio de Salud Pública. El hecho de enviar la materia prima primero permite, con el mismo volumen, como quien dice, poner en manos del paciente más producto, y en segundo lugar mantener activos esos laboratorios y ocupando a personas, ¿no? Fue muy positivo. Prácticamente esto ya se sabía así, porque en Cuba, como se sabe, pues está todavía muy planificado. Ocurre en otros lugares, podría ocurrir que otras organizaciones de otro tipo pues no sé, se pudiesen dar lugar a imprevistos o situaciones no esperadas por falta de planificación. En Cuba esto es prácticamente imposible, ¿no? Y yo creo en general los resultados de la evaluación en todos los procesos, todas las etapas, fue altamente positiva a nivel de impacto en la sociedad, de sostenibilidad del propio proyecto, en fin. Salió bastante bien. A bordo de esta expedición va un loco, un albañil, un nigromante, un ruiseñor y un beso espadachín. Nos falta un día, un niño, un don para sobrevivir. El origen de la solidaridad médica cubana con otros pueblos se remonta al año 1963, cuando las primeras brigadas médicas llegaron a Argelia, y ha sido constante la cooperación brindada en los países africanos durante décadas. Que hemos puesto un granito de arena a niños que han necesitado la ayuda, a esos países que en realidad han tenido pocos médicos, y con las brigadas cubanas se ha consolidado un trabajo donde se ha dejado sentadas pautas, tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista asistencial y terapéutico. Trabajamos intensamente, aprendimos muchísimo, aprendimos a sentir el dolor del paciente gravemente enfermo y del paciente que no tiene nada. Realmente vimos enfermedades exóticas que no tenemos aquí en nuestro país, no solamente paludismo, vimos la desnutrición por las líneas estas que son extremos, vimos marasmo, vimos cuachalcor. Pero regresemos al programa integral de salud cubano en Centroamérica. Iván Mora, hoy director de salud de Guanabacoa en La Habana, estuvo trabajando entre la población misquita de Nicaragua. Para mí fue una experiencia muy única, porque trabajamos prácticamente las 24 horas. En la consulta veíamos alrededor de entre 150 y 200 pacientes diarios. Y realizamos en el día 1 o 2 partos. Hay toda una tradición de comadrona y prácticas que a veces son muy buenas y otras veces no lo son. Y entonces modificar esa clase de actitudes es difícil, ¿no? O sea, imagínate cómo tú le dices a una persona que lo que se ha estado practicando durante generaciones no es técnicamente correcto, cómo puede ser mejor.
y por otro lado también reforzar las buenas prácticas que tenían, porque tenían buenas prácticas también. Inicialmente la tasa de mortalidad materna era de 220 por cada 100.000 nacidos vivos. Y entonces se logró, en los primeros 3 meses se logró bajar a 110 y posteriormente fue bajando paulatinamente. Cuando llegamos allá a la Mosquitia nicaragüense, la tasa de mortalidad infantil era muy alta. O sea, se estimaba que era en 71 por cada 1.000 nacidos vivos. O sea, una tasa bastante alta. Sin embargo, después de un año, cuando nos retiramos, ya la tasa de mortalidad infantil era de 19. Los índices de inmunización se elevaron bastante. Se llegó prácticamente a erradicar casi el dengue en todas las comunidades. El cólera disminuyó, que no en el periodo que estuvieron los cubanos allá, que están todavía allá, casi no hay epidemias de cólera. Tenemos problemas con el transporte. Pero la gente se mueve. Tenemos problemas con los suministros médicos. Pero los enfermos se atienden. Tenemos algunas dificultades con libros de texto, lápices, libretas. Pero los niños estudian y van a la escuela. Tenemos bloqueo. Pero tenemos campeones en el deporte. Una tasa de mortalidad infantil que ya muchos quisieran. No hay despidos, nadie está desamparado. Tenemos artistas. No te asombres, mi hermano. Esto es Cuba. En un informe de la Asociación Norteamericana de la Salud Mundial se lee: pocos embargos en la historia se extendieron de forma tan restrictiva en el campo de la medicina, hasta llegar a retener medicamentos vitales de los ciudadanos de un país, rompiendo no solo los tratados sobre derechos humanos, sino incluso la Convención de Ginebra sobre el trato de personas civiles durante la guerra. El bloqueo de Estados Unidos impide a Cuba el acceso a prácticamente la mitad del mercado mundial de materias primas y medicamentos, debiendo en ocasiones efectuar de modo semiclandestino sus compras o pagando sobreprecios de hasta un 40%. Y de ahí la importancia que tiene este proyecto, que precisamente el poder obtener determinadas materias primas, unas realmente se pueden conseguir en el mercado sin dificultades, pero otras son materias primas que sus principales productores y casas comercializadoras son norteamericanas y por tanto no tenemos acceso. Y sin embargo, a través del accionar de Medicuba Europa, que sí no puede ser bloqueada, pues se pueden adquirir determinadas cantidades de estas materias primas. Tenemos que salir al mercado a veces por tercer país a obtener materias que hacen falta para medicamentos no solamente esenciales, sino medicamentos de uso hospitalario para patologías muy específicas que a veces pueden decidir la vida de una persona. Pero hay quien dice que Centroamérica sufre también un bloqueo no declarado, el del modelo económico neoliberal. Un modelo que lleva décadas sacrificando el gasto público en salud y educación, que desatiende a las poblaciones más humildes en virtud de la competitividad y un irreal crecimiento económico, y que provoca un balance trágico en forma de hambre, analfabetismo y muerte. Uno de los fenómenos que a mí me llamó mucho la atención es que la gente de ahí trataba de no hacerse muchas ilusiones. Yo al principio no entendía por qué, ¿no? Por qué no eran tan más afectuosos ni nada. Y una vez una de la gente de la aldea me dijo, lo que pasa es que la gente aquí no se quiere encariñar mucho porque tiene miedo que ustedes se vayan un día. Entonces nos vamos a volver a quedar en la misma situación, vamos a estar abandonados y esas cosas. He conocido una nueva cultura, he conocido la idiosincrasia de una comunidad prácticamente indígena, he aprendido su historia y al final prácticamente pienso que me ha renovado y que hoy soy un poquitico mejor en lo que hago gracias a esa experiencia. Para mí estuvo bien, a mí me alegra mucho haber estado en esa región y además aprendí, no solo de medicina, sino de las costumbres de la gente indígena, aprendí cosas excelentes que estoy intentando que formen parte de mi vida. Y en el plano muy personal me compromete mucho más a mí con mi pueblo, porque esto que hicimos por otro pueblo, mi compromiso es hacerlo por el mío y más. El símbolo quizás mayor de todo eso es una imagen que siempre se me quedó grabada en Haití, un crucero turístico enorme, era un gran edificio blanco, un barco lleno de ventanitas iluminadas,
Y nosotros mirábamos desde la tierra a los niños haitianos y nosotros estábamos allí en ese momento. Ellos nos miraban a nosotros y miraban para la tierra sin vernos, porque no podían vernos desde allá. Nosotros a su vez mirábamos esas ventanitas sin ver quiénes estaban detrás. Podríamos suponer que había un casino adentro, un restaurante, dos mundos totalmente distintos que por un momento estaban muy cerca, pero que inmediatamente volvían a alejarse. En contraste con acciones de muchas ONGs en otros países, el proyecto Medicuba parte de indudables ventajas para su desarrollo, como la existencia en la isla de un sistema de salud organizado y completo que llega a todos los rincones del país y una industria de producción de medicamentos muy desarrollada, con capacidad para cubrir el 87% de las necesidades nacionales. Nuestra fábrica que se ocupa de la fabricación de antibióticos beta-lactámicos. En el caso de los inyectables, que es la situación que nos ocupa, abastecemos todas las salas de terapia del sistema de salud de Cuba con una red de distribución que parte de nuestro laboratorio y pasa por las 14 provincias y los distintos almacenes que la componen. En estos momentos hemos recibido una cantidad de materia prima cefotaxima y ceftazidima que en breve comenzará su producción. Y es nuestra responsabilidad que llegue a cada almacén, a cada rincón del país. Nuestros productos son analizados según la farmacopea de los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo en cuenta las especificaciones de calidad. Luego son pesados en el mismo, se elaboran esos productos con tecnología de leche fluidizado, se troquelan, se revistan los productos que lo necesitan y luego pasan a la planta de envase para ser blisteados y envasados, estuchados manualmente. Después una red nacional de distribución con una red de almacenes provinciales ajustada a un plan que tiene que ver con todo lo que se identificó en el diagnóstico, y después va a una red de aproximadamente 2.000 farmacias con las que cuenta el país en todas las comunidades del país. Esta es una farmacia propiamente dicha de especialidades, una farmacia donde acude mucha población. Le damos las gracias a los que nos están ayudando por ofertarnos la materia prima necesaria para poderle asignar a la población este producto. Y lo que queremos es que siempre esta ayuda solidaria, humana y de confraternidad se mantenga para poder ofertar a nuestra población todos los productos farmacológicos que necesiten. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre sin templo. La solidaridad de Cuba con otros pueblos, sin embargo, no se ha limitado a los más de 50.000 trabajadores de la salud que han cooperado en otros países y al actual Programa Integral de Salud. Siempre con una visión a largo plazo, con el objetivo de dar sostenibilidad al programa, el gobierno cubano fundó en 1999 la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde hoy ya estudian gratuitamente más de 6.000 alumnos de 23 estados del mundo y 42 etnias, cuyo compromiso es regresar como médicos a las zonas más necesitadas de sus países. Donde yo vengo, del estado Bolívar, hay muchos indígenas, entonces la cantidad de médicos es muy escasa. Para las zonas rurales no hay casi médicos y entonces yo pienso que si habilitan un poco de médicos pues serían mejor las condiciones. Yo vine porque pues, siempre había tenido la expectativa de estudiar medicina. Nosotros venimos con una idea fundamental que es de tomar el ejemplo cubano, la humanización cubana, todo eso y aplicarla en nuestro país. Es buenísimo, esa es una oportunidad del mundo.
magnífica. A mí me gusta que hay como 23 otros países que están compartiendo esa oportunidad con nosotros. Bueno, y nosotros somos de los Estados Unidos, entonces hay muchas, no sé, cosas de política que incluye con esa oportunidad. Entonces, esa es una parte que yo estoy interesada en, porque, bueno, yo no creo en el bloqueo de Cuba. Sí, Cuba es un país que está, se puede decir, bloqueado, como saben. Entonces, yo digo, es un gran gesto que tiene, porque aparte de que tiene que luchar para sobrevivir su pueblo, con lo poco que tiene, él ayuda y comparte con los países que necesitan. Esta escuela, que comenzó con la idea de formar recursos humanos para esos 5 países fundamentales de Centroamérica y el Caribe que habían sido afectados, pues se amplió también para formar recursos humanos al resto prácticamente de América Latina, donde se incrementó posteriormente con 4 países africanos y con Estados Unidos también, de los cuales vienen estudiantes. Es un proyecto de solidaridad, es un proyecto para contribuir con el desarrollo de la salud pública y la posibilidad del derecho a la salud de los habitantes de estos territorios de nuestros países más subdesarrollados. En el vestíbulo de la Escuela Latinoamericana de Medicina, los retratos de José Martí y Simón Bolívar, simbolizando la hermandad de las naciones latinoamericanas y, por extensión, de los pueblos que un día fueron colonias. Patria es humanidad, que dijera Martí, como enseñanza de Cuba para un mundo que hoy reclama una alternativa a la globalización neoliberal. Una globalización que mire al centro del ser humano y cuya base sea la solidaridad entre las personas y los pueblos. Es como una sensación de tranquilidad, de paz, de que no estás solo, de que hay personas que piensan en que es necesario ser solidario con otros hombres y con otras mujeres. Y eso, no sé, te da un poco más de confianza en el ser humano. Cuando esos médicos llegaron a esos países, donde quiera que estuvieron, yo pienso que sembraron una semilla que no va a ser fácil impedir que crezca. Como proyecto ejemplar, nosotros en los foros internacionales de que se habla de cooperación, cuando discutimos con otras organizaciones y agencias de cooperación, ponemos como ejemplo que la cooperación no solamente lleva implícito la cooperación en el orden económico, sino que tiene que tener una elevada dosis de solidaridad. Ellos de manera muy solidaria y sin ningún tipo de interés, pues acogen a una gran cantidad de estudiantes y entonces los forman como médicos, es muy bonito, dándoles todo además. Esa es nuestra idea principal, humanizarnos acá, porque acá tú entiendes la cultura cubana, que es la de ayudar a la gente, la de humanizarse y de ayudar a las demás personas. Eso es lo que nosotros, aparte del estudio, venimos a aprender acá. Una semilla de amistad y una semilla también de inquietud en torno a la posibilidad de que existe un mundo diferente y que es posible un mundo diferente, que es posible una manera diferente de hacer las cosas, incluso con pocos recursos. Mantener los niveles de asistencia social, de asistencia educacional, médica, hacia la población cubana directamente, a toda la población por igual, es una de sus premisas dentro del proyecto social que nosotros llevamos. Y la ayuda que nos puedan brindar cualquier organización gubernamental, cualquier agencia, cualquier gobierno, en función de potenciar y ayudar a que esos recursos se maximicen, lo agradecemos con creces, y este es el caso de Médico Europa. Hay que decirle a la gente del mundo que si se quiere, se puede. Porque incluso yo pienso que con una mínima inversión de recursos, la vida nuestra, como médicos, y las condiciones de trabajo hubiese mejorado mucho, pero ese no era el punto, ¿te das cuenta? Pero con voluntad, en todos los sentidos, y sobre todo con voluntad política, se puede. Hemos cumplido con la sociedad, con el mundo, que creo que eso es importante, porque lo más sagrado que tiene un médico es su devoción, su vocación, y en todo lugar del mundo donde seamos necesarios, ir a brindar nuestra ayuda. Admiro mucho este país, porque pese a todo sabe salir adelante
y ayudar a los demás países como un ejemplo para el mundo. A bordo de esta expedición va un loco, un albañil, un nigromante, un ruiseñor y un beso espadachín. Nos falta un día, un niño, un don para sobrevivir.